contiene con mucha precisión en cuanto a la ubicación, a la locación, de algunos artículos publicados por Bá Ferreira en los anales de instrucción primaria. El lunes habíamos señalado que Bá Ferreira, en su condición de vocal de la Dirección General de Instrucción Pública, había tenido una profusa actividad vinculada con la instrucción primaria, pero que también había manifestado sus opiniones a partir de sus artículos en cuestiones de carácter no solamente administrativo o de políticas educativas, sino también en cuestiones de carácter técnico. Siempre en el estilo filosofante que tenía Carlos Bá Ferreira, ¿no? Que a veces aparece como un estilo sumamente crítico o cuestionador, pero que en muchos casos queda la ausencia de la resolución de los problemas, ¿no? Es decir, un estilo cuasi socrático, diríamos, ¿no? De cuestionar, pero en muchos casos mantener un prudente silencio, o porque quiere o porque no tiene la solución de los problemas planteados, ¿no? Bueno, en esta bibliografía, bueno, aparecen, en primer lugar, aparece una bibliografía que se publicó por la Facultad de Humanidades y Ciencias en ese momento, de 1963, que es un librillo de 14 páginas que recoge prácticamente la totalidad de las obras publicadas por Bá Ferreira. Aclaro que es de 1963 porque posteriormente aparecieron algunos inéditos que fueron publicados por la edición de la Cámara de Representantes. Aparece en la edición príncipe del curso expositivo de Psicología Experimental. Aparece una publicación también del mismo año, de 1897, acerca de la enseñanza de la filosofía, donde allí plantea cuestiones de carácter pedagógico generales que apuntan a la enseñanza en nivel medio, ¿verdad? Y después sí, aparece una serie de artículos que supongo que a ustedes deben interesarles, que son una serie de artículos publicados en los anales de instrucción primaria, que están titulados Lectura para Maestros, donde él realiza una serie de consejos de carácter práctico para la selección de lecturas, para trabajo en aula. Aparece también el planteamiento de problemas pedagógicos, bajo el título de 2 paralogismos pedagógicos y sus consecuencias, y aparecen 2 ideas directrices pedagógicas y su valor respectivo. También en esta bibliografía, estos títulos que yo estoy señalando se reiteran porque son artículos que están titulados de igual manera, pero son continuación unos de otros, y aparecen en varios números de los anales de instrucción primaria. Y también identifica esta bibliografía el proyecto de organización de la enseñanza normal presentado en 1903, que eso es propio de Bá Ferreira, y también el informe de Bá Ferreira respecto al programa de moral, de la asignatura moral, presentado por Francisco Simón, que mencionamos el lunes pasado. Después aparecen algunas obras que yo mencioné el lunes pasado también, bueno, la de Alejandro Arias, que es un trabajo dedicado in totum a la actividad de Bá Ferreira como filósofo, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica de México de 1948, es el trabajo. Hay un trabajo de Manuel Claps, que está publicado en un cuaderno de marcha, y hay un trabajo de Arturo Ardao, específico también acerca de la génesis de la lógica viva de Bá Ferreira.
Y por último aparece un trabajo de Antonio Miguel Grompone, que es un artículo aparecido en los anales del IPA. Es un homenaje que le realiza Grompone. Creo yo que es interesante, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter de estas dos personalidades, tanto la de Grompone como la de Bau Ferreira. Y tenemos correspondiente al año 1900, presentada a la Dirección General de Instrucción Pública por el doctor Inspector Nacional de Instrucción Primaria, Abel J. Pérez. Menciono el carácter de doctor de Abel J. Pérez porque Abel J. Pérez era abogado y no maestro, como se dice, No es raro. No es raro. El maestro no tiene las cosas. Que los maestros. No, claro. A propósito, después voy a recomendar un artículo que publiqué recientemente, justamente acerca de la incidencia, es decir, Barro, de alguna manera, de 1830 en adelante, ¿no? Hasta 1930, ¿no? Es decir, que el sector profesional estuvo más involucrado en las conducciones de las políticas educativas nacionales. Y indudablemente los abogados llevan una delantera pavorosa. Cuando uno se pone a examinar la composición de las distintas, las sucesivas direcciones generales de instrucción pública, después que muere Varela, prácticamente hay un 90% que son abogados. Estuvo Piaggio, estuvo Ballesteros, estuvo Ramazo, bueno, el mismo Pérez que fue un director de la Dirección General de Instrucción Pública durante 18 años, porque asume en 1900 y termina en 1918, cuando se crea el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. Es decir, que cuando la Dirección General de Instrucción Pública desaparece y se sustituye por el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria, o sea, cuando termina el ciclo vareliano, digamos, de administración, podemos decir, porque incluso cambia la composición, no solamente la estructura del organismo de gobierno de la educación primaria, sino que se amplía a 7 el número de miembros. Y si sería cierto que los maestros no tienen representación o que son postergados en la representación de los órganos de gobierno de la educación primaria, que cuando se presenta el proyecto de creación, que lo presenta Francisco Simón, que también es un abogado, es maestro pero es abogado. En ese articulado y en los considerandos prescribía que de los 7 miembros, uno por lo menos tenía que ser maestro. Con 10 años, pero aparte lo dice expresamente, pueden concurrir y revisar en el diario de sesiones de la Cámara. Pues totalmente, absolutamente y totalmente. Sí. ¿Y eso tiene una repercusión, que sean abogados? Tiene una repercusión. Tiene una profunda repercusión. Con respecto al punto de la representación del maestro, ¿no? De la figura, digamos, del sujeto que conoce la actividad y la profesión, en ese proyecto, en el proyecto que se sanciona finalmente, se exige que por lo menos uno, con 10 años de experiencia, señalaba. Era la condición era que tuviera 10 años de experiencia, pero señala por lo menos uno, lo cual significa que quería preceptivamente que la propia ley sancionada incluyera a uno de sus miembros, porque si no estaba previsto, probablemente no figuraba ninguno. Con respecto a eso que tú preguntabas, yo creo que sí, que tuvo una profunda
influencia el hecho de que fueran abogados los que condujeran la educación primaria nacional durante mucho tiempo. En 1900 se aprueba un formato de contrato, que yo lo encontré, que tenían que suscribir los padres o tutores de aquellas o aquellos que cursaran estudios normales. Y es un contrato donde el padre o el tutor se responsabilizaba en caso de que la estudiante o el estudiante desertara de los estudios normales, y era un contrato. Eso solamente lo puede pensar un abogado. Un contrato por el cual desertaban. ¿Cuál era el problema de que desertaran? El problema no es Los costos, las becas. El problema eran las becas. El problema era un internato. Entonces, ¿qué pasaba? Era una erogación. Entonces, ¿qué ocurría? Claro. Entonces se comprometían a dos cosas. Después al final no se cumplió, pero lo cierto es que era la figura de un contrato, por eso creo que el mejor ejemplo para factible, ¿no? Para constatar el derecho del texto. Estaba la disposición, la conformidad por parte del que lo suscribía, de que al egreso la maestra o el maestro tenían que retornar a su lugar de origen, al departamento del cual provenían, por lo menos a ejercer la profesión durante 3 años. Después el tipo podía, la maestra podía trasladarse, pero en principio tenían la obligación de retornar al lugar de origen. Porque ese era uno de los problemas que tiene, que después lo vamos a ver, porque Ferreira también se plantea el problema de la formación de maestros en el interior, porque él entiende de que la única manera de garantizarse la radicación de los maestros en el interior es que se formen en el propio interior. Entonces, si se forman en el interior, se quedan ahí. El problema es cuando vienen a Montevideo, luces malas del centro, no vuelven. Entonces, eso de que existe un contrato que lo saque a los tipos, es algo claro de que solamente un abogado lo piensa. Ahora, señalaba lo de Abel J. Pérez porque en un libro que se llama La Escuela Rural, la Escuela Rural en Uruguay, figura en la página 27 como que Abel J. Pérez es maestro. Abel J. Pérez nunca pisó el Instituto Normal. ¿Y el libro de qué autor dijiste? De Marchi y Richet, página 27. Por eso lo aclaro. Abel J. Pérez es egresado de la Facultad de Derecho, egresa en 1885 con una tesis de grado que se llama La libertad de comercio. No así con otros personajes de la política educativa primaria, el caso por ejemplo de Francisco Simón,
maestro, si había concluido los estudios normales. Bien. ¿Eh? Estudiamos todo bachiller, yo ya no. Mira, no puedo. No, más abogados, no. La más de 2000 tipos por año. Bueno. Estábamos entonces en los proyectos de experimentación educativa que proponía Luis Ferreira. Ya vimos, ya señalamos el primero que presenta en 1900, de acuerdo a la memoria que presenta ABJP. Cada inspector nacional, ustedes saben que cada inspector nacional tenía que presentar una memoria anual ante el órgano que gobernaba, ¿no? Que a su vez, después de aprobado por la Dirección General de Instrucción Pública, ese informe se presentaba al ministro de turno, que iba cambiando. Primero era el ministro de Fomento, Culto e Instrucción, después fue el de Instrucción Pública. Pero se tenía que presentar finalmente a el Ministerio de Competencia. Bueno. Al otro año, en 1901, Luis Ferreira, en enero de 1901, señalaba lo siguiente. Decía, considerando que nuestro sistema actual de escuelas rurales tiene innegablemente defectos, derivados especialmente del costo elevado de las escuelas, considerando que para sustituir o complementar esas escuelas rurales se vienen proporcionando desde hace mucho tiempo diversos sistemas de escuelas elementales o supletorias, considerando que todos esos sistemas se han discutido continuamente, con sobra de argumentos teóricos, pero sin que se haya hecho por las autoridades escolares ningún ensayo tendente a comprobar en el terreno de la práctica el verdadero valor de todos esos argumentos, favorables o contrarios a los diversos sistemas propuestos, considerando que vale la pena, dada la inmensa importancia del asunto, recurrir en un caso como este a la comprobación experimental, la Dirección General resuelve pedir al Poder Ejecutivo que solicite oportunamente del Poder Legislativo la inclusión en el presupuesto de un rubro destinado a ensayos de escuelas rurales, que la Dirección emplearía en ensayos experimentales de los diversos sistemas de escuelas rurales que juzguen pueden tener condiciones de seriedad y que podrían hacerse ya instalando, ya subvencionando escuelas. Entre tanto, y si sus economías se lo permitieran, pedir autorización a la superioridad para iniciar desde luego esos ensayos en pequeña escala. Es decir, acá nuevamente aparece muy claro ese sesgo experimentalista, ¿verdad?, de Luis Ferreira, esa intención de promover esas experiencias aplicadas sobre todo a el campo de la escuela rural. El lunes ya vimos también la consideración que tenía Luis Ferreira por parte de los legisladores cuando se le convoca a él y a Figueira para informar y opinar acerca de la fundación de escuelas, la instalación de escuelas rurales de carácter privado, ¿verdad? Y ya señalamos que él ni rechaza ni es partidario absoluto de la instalación de escuelas privadas. Simplemente afirma que admitiría la instalación de las escuelas privadas subvencionadas, digamos, por particulares como un mecanismo supletorio en la medida en que el Estado no pudiera instalar las escuelas. Luis Ferreira incidió
en múltiples aspectos en la educación primaria. Por ejemplo, en materia de evaluaciones de los estudiantes y de las estudiantes magisteriales, incidió muchísimo porque de alguna manera sus ideas, sus orientaciones son asumidas por María Estañero de Munar. María Estañero de Munar propone adoptar una sugerencia de Ferreira que tendía a eliminar el examen de fin de año para aquellos alumnos que tuvieran buenas calificaciones, una suerte de promoción. Y es interesante ver que esto se propone en 1902. Dice Estañero de Munar: selecciono simplemente el fragmento correspondiente, ¿no? Dice: casi mes y medio duraron los exámenes de fin de año, con fatiga abrumadora para los organizadores y zozobras y fatigas para las examinadas. Los profesores y sobre todo las directoras tienen que sufrir también los efectos de estas agitaciones. Representan estas luchas un desgaste nervioso muy superior al del trabajo regular de todo el año. Por estas razones pienso que sería muy útil tomar en consideración un proyecto de reformas del señor vocal doctor Baferrer respecto a los exámenes de la universidad y que sería de positivas ventajas para nuestra institución. Si no me engaño, el señor Baferreira proponía en su proyecto la supresión de los exámenes de fin de año para todos aquellos estudiantes que hubieran obtenido aprobación en el promedio de las calificaciones del año, sometiendo únicamente a prueba a aquellas cuyas calificaciones dieran un promedio inferior. Es decir que también Estañero de Munar adopta la recomendación de Baferreira, recomendaciones que... Sí, ¿no? Sí. Sí, porque también en la universidad de una manera de carreras que vas viendo de otra manera, lo examinan todo al final. Claro. Es que en este momento de 1902 es difícil. Es extenuante para todos. Claro. Porque ustedes tienen el examen final todavía. Y la examen de piso de formación, sí, los profesores de tomar en práctica, ahora empezamos en noviembre, teoría y práctica en noviembre. Estudiantes, nosotros, maestras y alumnos. Sí, yo doy una general, digo, y quiero un examen final. En esa semana de que estamos de práctica, o lo que tengas más en la depende de la universidad, también los niños se toman revuelos que se llevan. Lo clima, lo tenés. Por más que no quieras, Fue modificaciones posteriores al plan anterior, porque mientras yo hice la carrera teníamos parciales. Los parciales se eliminaban, por ejemplo, partes del programa. Y después que salvaba durante el año, la calificación del año era más de muy bueno, solo se daba el escrito, por ejemplo. Si el escrito tenía una buena calificación, se eliminaba el oral. Yo me repliqué en ese tema. Sí, yo la última vez que trabajé en el normal, trabajé en el plan, recién se inauguraba el plan 92, si yo mal no recuerdo. No, eso quería. Y tengo entendido, y había un examen que involucraba una diversidad el núcleo del central. Muy complicado. Es muy complicado, pero ese sí está. Creo yo que lo sigue padeciendo. No sé si sigue padeciendo eso, tiene una barbaridad. No. Pero de las didácticas en tercero. Hasta no hace mucho el núcleo existía. Hoy no. Sí, está quebrado hoy.
O sea, que está quebrado quiere decir que en lugar de dar las 5 disciplinas de ciencia de la educación que integraron en el momento que seguramente vos estuviste en el normal. Sí, yo me acuerdo que era un disparate eso. También eran equipo, era una cosa imposible. No tenía ahí está. Tres alumnos con Pero qué poco más avanzado de verdad. Muy poco lo que ves, muy poco, porque esa es una idea, digo, vieron el problema y hoy la problemática sigue existiendo. Claro, es sorprendente que muchas veces se presentan cosas como novedosas cuando en realidad ya están descubiertas. Hace mucho tiempo. Hoy sí. O sea, que los planes, pero para que vamos a salir. En algunos casos sí. Yo creo que en algunos casos sí. Creo que en algunos casos sí. Lo interesante es que en 1902 también Paz Ferreira había propuesto esta eliminación para los estudios universitarios. Porque en 1902 se presenta un proyecto de ley por parte, no de Paz Ferreira, que no era legislador, pero sí por José Enrique Rodó, que sí lo era, entra como diputado suplente. Y la primera ley que presenta justamente es una ley que estaba dormida en la Comisión de Legislación, que había tenido su iniciativa en un núcleo de estudiantes, que lo que pretendían era justamente la eliminación del examen general, que era mucho peor que un examen final de año. Era un examen general de todas las disciplinas que involucraban la carrera, una barbaridad. Los tipos se lo querían sacar de encima, obviamente. Querían sacarse de encima el examen general y también querían sacarse de encima la presentación de la tesis final. Por eso es que allí desapareció la tesis de grado. La diferencia es que hay la universidad de doctores, en realidad sigue teniendo los doctores. Sí. Claro. Tenía sí, que pasar por el legislador, pero no. Ah, no, claro. Ah, no, seguro. No, claro. Ah, no. Seguro. Y no la ley orgánica. El 58. Es del 58. El recién del 58. Claro. Lo que podía decidir la competencia que tenía era en cuanto a los contenidos. En una modificación de este carácter la tenía que aprobar la legislación. Me llamó la atención eso. Sí. Y después hubo modificaciones como por el 60 y pico de la ley orgánica. La ley. La ley es del 58. Sí. Pero hubo una modificación. No, las modificaciones que hay son adendas con respecto a la creación de facultades, pero no modificaciones en el articulado de la ley. No, la ley sigue vigente. Que es más, nunca se ha tratado, se ha querido tocar porque Cuando la hace más No. Exactamente, por ese criterio, más vale dejarla como está y no tocarla, porque si no puede tener consecuencias nefastas o no queridas. Bien, después habíamos señalado también que Paz Ferreira se manifestaba contrario a los castigos físicos, eso lo vimos el lunes pasado. Sí, en 1902 Paz Ferreira propone una circular que se aprueba por la Dirección General de Instrucción Pública, que es muy breve con lo que dice, ¿no? El doctor Paz Ferreira, deseoso de considerar el criterio de la Dirección General, dispuesto a extirpar de las escuelas públicas la plaga de los castigos corporales, propuso y fue aceptado por la dirección, que lo elevó a la vez al superior gobierno, que con ligeras modificaciones lo aprobó también, un proyecto que su parte dispositiva establece que los maestros quedan habilitados para pronunciar en su caso, y si lo tienen por conveniente, la suspensión preventiva de los niños mientras se corren los trámites consecutivos a la comunicación o al parte a que se refiere el artículo 52 del Reglamento General Interino de Escuelas. Lo que se refiere concretamente este artículo es a que se sustituyan
los castigos físicos por las suspensiones. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Ah? Eso es lo que 25 años después que Varela, del decreto de ley de sí. que Varela hablaba de Sí. Pero aclaro que yo simplemente lo recogí porque es el primero es la primera de las circulares que se presenta con respecto a este tópico, ¿verdad? A la supresión de los castigos físicos, lo cual, pero la reiteración señala claramente la continuidad de la práctica, porque si no, no pudiera ser necesario que se reiteraran las circulares. ¿Para qué se va a reiterar una circular si la práctica desaparece? No, es porque evidentemente las prácticas de castigo de los chicos persistían. Podríamos decir que recién cuando si juzgamos como cierto lo que señala el doctor Pérez cuando abandona la Dirección General de Instrucción Pública. Cuando abandona la Dirección General de Instrucción Pública, el señor Pérez escribe un opúsculo, un librito, tiene más de 40 páginas, un folleto, que se llama Mi Defensa. Fue publicado en el mismo año, en 1918, donde obviamente lo que trata de hacer es de defenderse de los ataques que recibe de la gestión, de su gestión, de esa larga gestión que llevó adelante por 18 años. Y en todo ese alegato defensivo de su accionar, este aspecto, por lo pronto, es sumamente destacado por él, como un logro. Dice claramente, bueno, durante mi dirección, los castigos físicos en las escuelas fueron terminados, ¿no? Quedaron en el olvido. Y eso se debe, bueno, reconoce a Abad Ferreira, y él mismo escribe una serie de alegatos en contra de los castigos físicos. Indudablemente hay toda una literatura que está acompañando esta campaña en contra del castigo físico de los chicos. Yo mencionaba a Guyot como uno de los promotores. Ese trabajo de educación y herencia que fue tan leído en nuestro medio, sobre todo en el ámbito magisterial, fue un libro sumamente frecuentado, y sobre todo la difusión de una idea de Guyot que constituye el centro de toda esta prédica en contra de los castigos físicos, y que va a dar el soporte para una nueva concepción de la enseñanza de la moralidad, que Silva Ferreira va a acompañar claramente. Y me refiero a un concepto que Guyot desarrolla, que es el concepto de la sugestión. ¿Qué tiene que ver este asunto de la sugestión con el problema de la moralidad? Daría la impresión de que el problema de la sugestión, esta idea, esta noción de la sugestión como el elemento principal de la educación, de la práctica educacional, daría la impresión de que se vincula con otros procesos, con otros problemas, como por ejemplo el de el afianzamiento de la laicización.
Y digo esto porque Guyot es partidario de desterrar la educación religiosa de las escuelas. Con Guyot aparece la idea, o se afianza, digamos, la idea de que la instrucción religiosa bajo ningún aspecto es positiva. Pero ustedes dirán, esto no es nuevo. Y no es nuevo, pero sí es nuevo el encuadre que le da Guyot. Porque en la década del 70, del 80, incluso en los tiempos valerianos, muchos intelectuales entendían, intelectuales de nuestro medio, sobre todo el medio universitario, ¿no? Básicamente los intelectuales que están encuadrados dentro de lo que sería un racionalismo deísta, como diría Ardao. Si bien eran muy críticos del clericalismo, de la estructura eclesiástica, admitían la instrucción religiosa porque consideraban que la instrucción religiosa cumplía una finalidad desde el punto de vista utilitario, era utilitaria desde el punto de vista social. ¿Por qué era utilitaria? Bueno, porque de alguna manera conformaba un cuadro de valores, que son extra religiosos. No matarás, por ejemplo, es un valor que tiene su vigencia al margen de una estructura de carácter religioso. Entonces veían a la instrucción religiosa como algo positivo. No a la religión en sí, pero sí los valores que se conformaban. Ahora, este tipo de moralidad o moralización que parte de estos preceptos o de la religiosidad comienzan a ser enjuiciados por Guyot. ¿Y de qué manera? Empieza a criticarse toda formación moral que parta de el temor al castigo y a todo poder externo al sujeto. ¿Se comprende lo que estoy señalando? Yo creo que esto es muy importante porque esto está directamente vinculado con el papel de la sugestión. Guyot lo que afirma es que el sujeto y sus valores morales, deben obedecer a un proceso de interioridad y de un compromiso con del sujeto consigo mismo, y no por el temor al castigo externo. Dicho en términos más profanos, hay que portarse bien porque el bien es válido por sí mismo y no porque quien experimentó de forma práctica todo esto, por lo que yo le digo, lo repite en esta comunidad. Claro. Porque el libro lección en la escuela es absolutamente esto de lo bueno, lo malo. Claro. Las lecciones de moral. Claro. Y lecciones de moral. Es que moral era una asignatura. Claro. Era una asignatura. Como matemática, como gramática. El programa de escuela Pero común. el libro lo analiza, lo fundamenta, lo defiende, lo que está vigente en el proceso. Exactamente. Por eso lo estoy señalando. Yo creo que es realmente importante. Porque hay toda una consideración que va a modificar esta noción, por ejemplo, de sugestión y de interioridad. Se empieza a apuntar, Guyot es el primero que entiende de que en la relación maestro-niño tiene que ser una relación pautada básicamente por lazos de solidaridad afectiva y no de temores
Esto yo creo que es muy importante porque cambia una relación de subordinación temerosa. Entonces, ¿eso está vinculado con todo este proceso de la eliminación de los castigos? El chico tiene que vivenciar con placer la instancia escolar y no con temor. Pero hay lecciones de moral también, por lo que yo leí honestamente, eran lecciones de moral también muy avanzadas en el sentido de que se utilizaba una situación, por ejemplo, en el jardín. Sí, se instalaban situaciones, claro, ejemplos. No, pero situaciones también que estaban, por ejemplo, en las hormigas en el patio. Claro. La vida de las hormigas en el patio. O sea, ella dejaba lo que, narra en el libro, que dejaba lo que estaba haciendo y se dedicaba a eso, porque había surgido el interés, ¿no? Por esto de la sugestión y lo interno, había surgido el interés de los niños por contemplar ese proceso del hormiguero. Y sale ahí sí sale un masazo de lección de moral. Claro, claro. Y yo ahora, escuchándote, lo voy asociando que tiene que ver con esto. Sí, sí. Sí, sí. Incluso cuando va Ferreira critica el programa de moral que presenta Simón. Simón era el director del internato de varones. No, era el director del internato. Pero era también el profesor de moral del instituto. Entonces, obviamente, ese programa tenía que ser aprobado por la Dirección General de Instrucción Pública. Entonces, él lo presenta. Simón lo presenta a la Dirección General de Instrucción Pública para que la Dirección General se expida, lo apruebe o no. Y obviamente cae en manos de Ferreira, porque era el sujeto más competente, por lo menos el que tenía competencia más reconocida en ese campo, ¿no? Y él se expide y lo critica severamente, porque dice, no se puede enseñar la moral de esta manera. Ahora después lo vamos a ver. Pero el programa lo presenta, Ferreira presenta el informe del programa en enero de 1904. El informe que hace Ferreira, ¿no? Y señalo el problema de la moral porque es un problema fundamental para Ferreira. Cuando Ferreira trata de discriminar, digamos, cuál es el papel que tiene que cumplir la pedagogía. Y cuando señala todos esos problemas de los paralogismos y de los errores, ¿verdad?, del psicologismo en el que caen las maestras de entonces, dice. Bueno, ¿cuál es el problema? Dice. Y bueno, que se están olvidando en realidad de cuál es la función de la pedagogía, es decir, ¿qué es enseñar? Dice, enseñar es humanizar y desarrollar las facultades más superiores. Las más importantes son las superiores. Dice, y el error que cometen, dice, a veces por simplificar, por recortar lo pedagógico al psicologismo, es que desarrollan facultades que naturalmente se desarrollan y olvidan cuál es la función máxima de la educación, que es moralizar. Por eso señalo la importancia, porque Ferreira lo vivenciaba como algo problemático, como algo que había que atender.